Bueno, hola con todos. Hoy día estamos martes 23 de julio del año 2019 y estoy muy contento de un día más estar con ustedes. Les doy la bienvenida a su programa La Hora Médica y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo para mujeres. Vamos a hablar sobre lo que es la poliquistosis ovárica, un problema muy frecuente en mujeres jóvenes sobre todo, que se asocia con el trastorno hormonal. Entonces, el día de hoy vamos a aprender sobre este tema que es importante para que tomemos en cuenta qué es la poliquistosis ovárica, qué condiciones puede llevar y lo más importante, cuál va a ser el manejo que tenemos que tener en cuenta con esta patología. En nuestro segundo bloque vamos a hablar sobre la anatomía y la fisiología del aparato reproductor femenino. Es muy importante entender cómo funcionan los ovarios y cuál es el ciclo menstrual. En nuestro tercer bloque, como es de costumbre, vamos a hablar sobre términos médicos, que es muy importante tomar en cuenta con el tema del día de hoy. Y finalmente, en nuestro cuarto bloque, vamos a hablar sobre algunas de las preguntas que nosotros estaremos respondiendo a las preguntas que ustedes estén haciendo. Lo más importante es entender de que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, a través del número de WhatsApp que va a aparecer en la parte inferior, y para nosotros poder tener sus preguntas y poder responderlas. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Estoy muy contento nuevamente de estar con ustedes. Les doy la bienvenida a su programa el día de hoy, La Hora Médica, por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno, quiero darle la bienvenida nuevamente. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y damos inicio a nuestro programa La Hora Médica. El día de hoy, como vieron en la introducción, vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el ovario poliquístico, el síndrome del ovario poliquístico. Un tema muy importante para conocer, dado que el problema está asociado no solo al problema de tener el ovario poliquístico, sino también a las molestias que pueden conllevar, como son la infertilidad, los trastornos hormonales y muchas veces estar escondiendo diagnósticos como el cáncer de ovario. Así que el tema es muy importante. Para ello, como es de costumbre, vamos a compartir algunas noticias que vamos a ir viendo en la pantalla para que nosotros entendamos algo importante con respecto al tema del día de hoy. Para empezar, mencionan, ovario poliquístico no permite a mujeres embarazarse, pero ya hay una solución con la reproducción asistida. Esto fue publicado en la Ciudad de México el 18 de julio del año 2019, el año en curso, y es algo muy importante entender. Entonces, vamos comprendiendo de que ya tenemos un problema asociado al ovario poliquístico. ¿Y cuál es? La infertilidad. Entonces, en el transcurso del programa del día de hoy, vamos a entender de que el síndrome de ovario poliquístico es una de las causas principales de lo que se conoce como infertilidad. Es decir, si una mujer no puede salir embarazada, una de las causas que tenemos que nosotros buscar es de que no exista el diagnóstico de lo que se conoce como ovario poliquístico, un síndrome bastante frecuente y que es importante diagnosticar para poder ayudar a las personas. Nos vamos a la siguiente noticia. Esta noticia fue publicada en El Comercio y es muy importante también tener en cuenta que dice, mujeres con síndrome de ovario poliquístico pueden desarrollar diabetes. Entonces, ya estamos hablando de que el problema del ovario poliquístico, en primer lugar, puede condicionar al cuadro de infertilidad, pero en segundo lugar también puede conllevar al problema de la diabetes. Así que es muy importante tomar esta noticia. ¿Y qué dice? El síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo para desarrollar diabetes, debido a que las mujeres que lo padecen tienen una mayor resistencia a la insulina. Entonces, es muy importante entender, en primer lugar, que los ovarios son los encargados de la producción hormonal en la mujer. Las hormonas femeninas tienen varios factores de protección. Por ejemplo, en uno de los temas anteriores que hablamos fue sobre la enfermedad de la
coronopatía o lo que es la parte del síndrome coronario o el infarto del corazón, y mencionamos que es mucho más frecuente en varones que en mujeres, y sobre todo en mujeres jóvenes esto no es frecuente. ¿Debido a qué? Debido a la protección hormonal que los estrógenos causan en las mujeres. Entonces también es importante entender que estos estrógenos tienen que ver con el metabolismo de la mujer, y muchas veces el síndrome de ovario poliquístico está asociado a la obesidad, porque el trastorno hormonal puede conllevar a que la mujer termine con un mal metabolismo y puede conllevar a la obesidad. Y la obesidad va a crear que la mujer tenga un mayor índice de masa corporal. Entonces, cuando tiene mayor índice de masa corporal, la insulina producida por el páncreas se ve insuficiente. Entonces, estas pacientes van a requerir más insulina para poder controlar este metabolismo. Y eso se va a conllevar a lo que es la resistencia de la insulina y finalmente va a conllevar a lo que es la diabetes. Entonces, el trastorno hormonal causado por el síndrome de ovario poliquístico puede incrementar la diabetes. Hemos visto que también está asociado con la infertilidad, la diabetes. Y por ende también otro punto importante, el infarto al corazón. Si nosotros estamos recordando de que los estrógenos tienen un factor de protección y vemos y vamos a entender que en el síndrome de ovario poliquístico el problema de los estrógenos está venido a menos, entonces probablemente también se incremente el riesgo de la enfermedad en este caso del síndrome coronario, que está asociado al infarto del corazón. Entonces son 3 puntos muy importantes a tomar en cuenta. Otra noticia, dice acá, el caso de una madre a la que le creció la barba después de dar a luz. Entonces esto es un tema interesante, salió en Telemundo. Y lo más importante fue publicado justo ahora en este mes, en julio 9, 2019. Y vamos a leer el caso para un poquito compartir sobre la información del tema del día de hoy. Dice, Svetlana Savchekova, que es una mujer rusa, originaria de Rusia, notó que le estaba saliendo algunos vellos en el rostro antes de quedar embarazada. Pero su situación empeoró notablemente cuando dio a luz al desarrollar mayor barba. Este padecimiento se conoce como hirsutismo, y el hirsutismo es el cuadro en donde hay la aparición de lo que significa, en este caso, el surgir vello en la forma masculina siendo una mujer. Entonces, hirsutismo significa eso, la presencia de vello de una disposición masculina en una mujer. Entonces, el problema de esta mujer rusa era que estaba desarrollando lo que es la parte de barba antes del embarazo, y cuando salió embarazada y dio a luz, esta barba se hizo más tupida, se hizo más marcada. Entonces acá estamos viendo una de las manifestaciones de lo que se conoce como el síndrome de ovario poliquístico, en donde el trastorno hormonal va a generar este cuadro y con ello va a conllevar a que la mujer presente uno de los problemas que se conoce como hirsutismo. Entonces, el hirsutismo es provocado, o el síndrome poliquístico ovárico puede conllevar a hirsutismo, puede conllevar a lo que es obesidad, puede conllevar a lo que es diabetes, puede conllevar a lo que es la parte de problemas a nivel del corazón. Entonces, infertilidad, diabetes, hirsutismo, enfermedades del corazón son algunas de las consecuencias del síndrome del ovario poliquístico. Es por eso muy importante entender esta información para saber nosotros de que el problema no solo está en el ovario, sino las consecuencias que puede traer o conllevar este trastorno hormonal. Otra noticia que queremos compartir salió en el diario.es y menciona, esto fue el 18 de mayo de 2019, síndrome de ovario poliquístico. 2 puntos, cuando las hormonas están fuera de control. Entonces prácticamente esto es lo que resumen lo que es un síndrome de ovario poliquístico. ¿Y eso qué es? Un trastorno hormonal. Entonces dice, en el síndrome de ovario poliquístico, las hormonas están fuera de control. En condiciones normales, estas trabajan como mensajeros químicos. En una parte del cuerpo pasan al torrente sanguíneo y tienen efecto en otras partes del cuerpo. Sin embargo, en el síndrome de ovario poliquístico, la secreción hormonal está alterado y por lo tanto las funciones en este caso de las hormonas femeninas, van a estar alterados. Entonces es muy importante tomar en cuenta de que el síndrome de ovario poliquístico
es sinónimo ¿de qué? De alteración hormonal. Y nos vamos a la última noticia que salió en un blog, El Financiero, menciona: ¿tener síndrome de ovario poliquístico me hace aumentar de peso? Bueno, hemos estado conversando al inicio de este bloque, en donde el ovario poliquístico está asociado ¿a qué? A hirsutismo, a obesidad, está asociado a lo que es la parte de problemas a nivel del corazón. Entonces, obviamente que la obesidad es uno de los factores que está relacionado a lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, es muy importante que el manejo debe ser multidisciplinario. No solo corregir la parte hormonal, sino también corregir la parte nutricional. Solo así vamos a dar una garantía y una medicina de calidad al paciente. Bueno, vamos ahora a pasar a ver el siguiente video, donde vamos a aprender un poco de lo que significa este hirsutismo, de lo que es el trastorno hormonal y finalmente, y más importante también, el tema de hoy, que es el síndrome de ovario poliquístico. Bueno, vamos con el video producción y vamos a ir entendiendo qué es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, también llamado PCOS, es un desequilibrio de las hormonas sexuales femeninas. Los ovarios forman parte del sistema reproductor femenino, junto con las trompas de falopio, el útero y la vagina. Sus ovarios contienen sus óvulos. Estos óvulos son inmaduros y se almacenan en pequeñas estructuras llenas de líquido llamadas folículos. La glándula pituitaria, situada en la base del cerebro, produce hormonas que dirigen la función de sus ovarios. Cada mes, la glándula pituitaria secreta la hormona estimulante del folículo o FSH y la hormona luteinizante o LH hacia el torrente sanguíneo. Después de que estas hormonas llegan a los ovarios, varios cientos de óvulos inmaduros comienzan a madurar, incrementando el tamaño de los folículos. A medida que los óvulos maduran, los folículos secretan estrógeno, la principal hormona sexual femenina. Una vez que la cantidad de estrógeno en la sangre alcanza un cierto nivel, la pituitaria envía una gran cantidad de hormona luteinizante a los ovarios. Haciendo que el folículo más maduro se abra y libere su óvulo en un proceso llamado ovulación. El óvulo liberado viaja por la trompa de falopio, donde espera la fertilización. Con el tiempo, los folículos inmaduros y los óvulos restantes se disuelven. Si el óvulo no es fecundado, el óvulo y el revestimiento del útero se desprende durante el siguiente periodo menstrual. Si usted padece del síndrome de ovario poliquístico, su glándula pituitaria puede liberar altas cantidades anormales de hormona luteinizante hacia el torrente sanguíneo, lo que altera su ciclo menstrual normal. Como consecuencia, los folículos no maduran y la ovulación no ocurre, lo que puede llevar a la infertilidad. Algunos de los folículos inmaduros no se disuelven y permanecen como sacos llenos de líquido, o quistes. Además, el médico puede encontrar que su sangre tiene niveles altos de insulina, una hormona producida por el páncreas. El exceso de insulina, en combinación con altos niveles de hormona luteinizante, puede conducir a un exceso de producción de una hormona masculina, llamada testosterona, en los ovarios. Los altos niveles anormales de testosterona detienen la ovulación, lo que puede llevar a la infertilidad. Los altos niveles de testosterona también causan muchas de las características físicas asociadas al síndrome de ovario poliquístico, tales como el acné y el crecimiento anormal de vello. Padecer del síndrome de ovario poliquístico aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 debido a un exceso de insulina y resistencia a la misma. Enfermedades del corazón, presión arterial alta, anormalidades de colesterol en la sangre y cáncer de endometrio.
Puesto que no hay cura para el síndrome de ovario poliquístico, el médico puede recomendar uno o más medicamentos para tratar sus síntomas, tales como los anticonceptivos hormonales, que aparte de prevenir el embarazo, también regulan el ciclo menstrual y reducen la producción de testosterona en los ovarios. Los medicamentos antiandrogénicos, que reducen el crecimiento anormal de vello y acné. Los medicamentos para la diabetes, tales como la metmorfina, que reducen los niveles de insulina y regula el ciclo. Y los medicamentos para la fertilidad, que estimulan la ovulación, por lo que puede quedar embarazada. Si desea quedar embarazada y los medicamentos para la fertilidad no han tenido éxito en el restablecimiento de la ovulación, el médico puede recomendar la incisión ovárica laparoscópica. Durante el procedimiento, el cirujano insertará una pequeña aguja dentro del ovario y usará una corriente eléctrica para destruir las pequeñas áreas de tejido ovárico donde se produce la testosterona. Con el tiempo, la producción de testosterona disminuye y puede ocurrir la ovulación. Bueno, como hemos visto en el video, hemos entendido que el síndrome de ovario poliquístico es un problema muy importante a entender, en donde la regulación hormonal está alterado y esto va a conllevar a problemas que pueden manifestarse como la infertilidad, como la diabetes, la obesidad, problemas cardíacos. Entonces, es muy importante entender que el tema del día de hoy tiene que ver con un trastorno hormonal a nivel de las mujeres y que es muy frecuente, sobre todo, que se asocie a problemas consecuentes como los que hemos mencionado. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a una pausa y estamos tras la misma aprendiendo sobre la fisiología, la anatomía de lo que es el aparato genital femenino. Acompáñenme. ¿Cómo están? Soy Laura Castillo y estaré con ustedes todos los miércoles a las 6 de la tarde en Para Gente Grande, un programa donde buscamos justamente dar a conocer lo que significa ser un adulto mayor del siglo XXI. Vamos a aprender juntos, vamos a compartir, vamos a tener grandes invitados, notas, reportajes y por supuesto algo muy importante, la opinión de ustedes, que podrán hacerlo a través de las redes sociales o las llamadas telefónicas. Así que ya sabes, todos los miércoles a las 6 de la tarde aquí en Episto TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno, estamos de vuelta con su programa La Hora Médica. Ahora, en nuestro segundo bloque, vamos a entender lo que significa el aparato reproductor femenino y cuál es la función y la finalidad y cómo el ovario poliquístico afecta al mismo. Porque para entender cuáles son las consecuencias que puede causar el ovario poliquístico, es muy importante entender cuál es la función del ovario, qué mecanismos tiene y sobre todo cómo el ovario poliquístico altera los mismos. Recordemos que los ovarios, como mencionamos en la introducción y en el primer bloque, los ovarios son las gónadas femeninas, es decir, son las zonas donde se producen las hormonas femeninas. Y hablar de las hormonas femeninas es hablar de dos tipos de hormonas, el estrógeno y la progesterona. Y para ello hay que entender qué es lo que sucede en el proceso fisiológico llamado ovulación, llamado lo que es la parte el ciclo hormonal, para que nosotros podamos entender qué es lo que sucede con el ovario poliquístico. Y para eso vamos con la producción y vamos viendo en la parte de atrás en la pantalla qué es lo que va sucediendo. Bueno, como ustedes estarán viendo en su momento, ahora en las pantallas, vamos viendo que acá nosotros tenemos el aparato reproductor femenino. Vemos que está la parte de la pelvis y vemos que está en la parte interior lo que se conoce como los genitales internos, que es el útero, y por delante del útero podemos identificar a la vejiga. Entonces es muy importante entender esta correlación anatómica porque esto nos va a ayudar a entender cuando uno va hablando sobre procedimientos quirúrgicos. Tenemos el útero, tenemos la vejiga, tenemos los uréteres. Entonces esta es la constitución de lo que es el aparato reproductor femenino, formado principalmente por el útero. En la parte inferior tenemos la vulva.
Entonces la vulva es la parte del el ingreso a los genitales internos femeninos. A través de la vagina se accede a lo que es el útero y lo que podemos nosotros visualizar es el cuello uterino. Como veremos en la pantalla, vamos viendo de que va en esta parte, la parte pélvica es la parte que protege a la parte región genital femenina y también al aparato urinario. Vemos también que el útero está, en este caso, fortalecido y está fijo por ligamentos. Tenemos los ligamentos uterosacros, tenemos los ligamentos cardinales, vemos en la pantalla, en las imágenes, lo que es la parte de las trompas uterinas, el ovario, el ligamento infundíbulo pélvico. Entonces, todo ello constituye los mecanismos de fijación del útero. Es muy importante entender también que tenemos los ligamentos redondos que mantienen la posición del útero con respecto a la cavidad pélvica. Entonces, toda esta constitución es importante conocer porque de esa manera nosotros vamos a entender qué es la parte genital. Muchas veces las personas confunden útero con ovario y estamos viendo en la imagen que el útero es la parte muscular y el ovario es un anexo, es por eso que se conocen tanto la trompa como el ovario como los anexos ginecológicos. Entonces vamos viendo en este caso el ligamento ancho que está manteniendo fijo al útero. En este punto, en esta imagen ya vamos viendo al útero de manera ya aislada, sin los ligamentos, sin la pelvis. Vamos viendo que es un órgano muscular, tiene un tubo o un canal que se conoce como vagina, la cual termina en la vulva. Y también vemos que en los extremos del útero hay dos estructuras que se conocen como las trompas uterinas y finalmente las gónadas que son los ovarios. Y aquí es importante entender cómo funcionan los ovarios. Para entender primero los ovarios no solo producen las hormonas, sino también producen las células sexuales femeninas que se conocen como los ovocitos. Entonces los ovocitos son las células sexuales femeninas y cuya función principal va a ser la de formar un nuevo ser. Vemos el ovario está formado por varios folículos. ¿Qué son los folículos? Los folículos son las estructuras donde va madurando esa célula sexual femenina. Cuando la mujer entra en la pubertad, a nivel del hipófisis se liberan hormonas como es la FSH y la LH que estimulan el crecimiento del ovario. Entonces el ovario va creciendo y de esta manera va madurando esa célula sexual femenina, la cual se libera en la ovulación y finalmente con el espermatozoide van a formar lo que es la fecundación. Acá hay algo muy importante. Ese huevo fecundado, ese óvulo fecundado va a, como vemos en la pantalla, va a trasladarse de la trompa hacia lo que es la parte del útero. Y en esta parte va a suceder lo que es la implantación. Si las hormonas femeninas no están adecuadas, no han permitido de que el útero madure, por lo tanto no va a anidar el nuevo ser, no va a anidar el producto de la fecundación. Y si no va a anidar, no va a pasar lo que estamos viendo hoy en día. Vemos las imágenes como una célula se divide en dos células y como dos en cuatro células y como cuatro en lo que es la parte de 16 y así exponencialmente para finalmente formar al nuevo ser. Entonces es muy importante que el ser se va a formar cuando se haya dado en la fecundación, lo que es la parte de la unión del espermatozoide con la célula sexual femenina, que es el ovocito, den origen a esta mórula, a este nuevo ser que tiene que implantarse. Si no se implanta, no se va a poder desarrollar. Y si no se desarrolla, vamos a tener lo que se conoce como los abortos espontáneos. Entonces, esta es la finalidad, la función, lo más importante a entender qué es lo que sucede con respecto a los ovarios y cuáles son las alteraciones que vamos a encontrar con respecto al ovario poliquístico. Entonces, a través de esta pequeña explicación, entendemos que cuando falla, cuando se altera la secreción hormonal a nivel de los ovarios, va a fallar no solo el ciclo sexual femenino, sino también va a fallar lo que es la parte, si la mujer sale embarazada, lo que es la parte de la implantación del nuevo ser. Obviamente que también las hormonas tienen que regular la ovulación y también estaría alterada. Entonces probablemente o la mujer no puede salir embarazada o probablemente el nuevo ser no se implante y no se desarrolla. Bueno, este tema es importante entender. Espero que la explicación haya podido un poquito ayudarnos a entender qué es lo que sucede con la anatomía femenina, cuál es la fisiología del ovario, para poder entender el tema del día de hoy, que es el síndrome de ovario poliquístico.
Entonces, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que me sigan acompañando tras la pausa. Vamos a aprender algunos términos médicos que es importante entender con respecto al tema del día de hoy. Bueno, nos vemos tras la pausa. Nuevamente estamos acá en la Hora Médica por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Hola amigos, soy Rubén Jungblut y los espero todos los jueves a las 8 de la noche en Reescribiendo tu Destino, donde conocerás y aprenderás a manejar tu horóscopo con las herramientas de la cosmología. No lo olvides, todos los jueves a las 8 de la noche por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno amigos, ¿qué tal? Estamos de vuelta con su programa La Hora Médica y ahora en nuestro tercer bloque vamos a compartir algunos términos importantes con respecto al tema del día de hoy. Como saben, hoy día estamos hablando sobre un problema muy importante, sobre todo frecuente en mujeres jóvenes, que se conoce como el ovario poliquístico. Van a encontrar que un sinónimo de esta enfermedad o esta patología se conoce también como el síndrome de Stein-Leventhal. Entonces es muy importante entender que el ovario poliquístico y el síndrome de Stein-Leventhal son sinónimos. Y sobre todo vimos al inicio del programa que estaba asociado con diabetes, infertilidad, con trastornos hormonales, con lo que es obesidad. Entonces el problema del ovario poliquístico es un problema muy importante a tomar en cuenta. Hemos mencionado también de que muchas veces el cáncer de ovario se manifiesta con trastorno hormonal. Y es por eso que nosotros no podemos generalizar y decir que todo síndrome de ovario poliquístico es la causa de lo que es un trastorno hormonal, porque existen otras causas que pueden llevar a trastornos hormonales. Las infecciones crónicas como un EPIT, que significa una enfermedad pélvica inflamatoria. Conocemos también el cáncer de ovario que te puede causar ello, la tuberculosis que se puede localizar también a nivel del ovario. Va a causar una cicatrización, una inflamación crónica y esto puede alterar el desarrollo hormonal y de esta manera puede tener la mujer trastornos hormonales. También hay que recalcar que es diferente que una mujer que haya sido de un ciclo regular tenga después trastornos hormonales, a diferencia de una mujer que siempre desde que inició su parte, en este caso del ciclo femenino, que puede ser en la pubertad a los 8, 10, 11 años, nunca haya tenido algo regular o es más, nunca haya tenido un ciclo hormonal, patología que también es importante y que se conoce como amenorrea, sin menorrea, menstruación, sin menstruación. Problema muy importante es descartar algún problema congénito, descartar alguna alteración, en este caso que pueda estar ligada a la parte genética. Entonces son temas que uno tiene que evaluar. Bueno, ahora en nuestro tercer bloque vamos a hablar sobre los términos que debemos conocer con respecto al síndrome que hoy día hemos tratado, que es el síndrome del ovario poliquístico o el síndrome de Stein-Leventhal. Entonces, muy importante conocer ello. Nuestro primer término que vamos a hablar es quiste. ¿Qué es un quiste? Bueno, es muy importante entender qué es un quiste. La definición más sencilla, quiste es una lesión que ocupa espacio, pero de contenido líquido, que es diferente a un nódulo o un tumor. El tumor o el nódulo generalmente sí son lesiones que ocupan espacio, pero la característica es que el tumor o nódulo es de consistencia dura, de consistencia sólida. En cambio, el quiste tiene un contenido líquido. Entonces, la diferencia entre un quiste y un nódulo o tumor es que los quistes tienen contenido líquido y los tumores o nódulos son de contenido sólido. Entonces, ¿qué es un quiste? Es una lesión que ocupa espacio cuya característica es que tienen un componente líquido en su interior. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los ovarios? Hemos entendido en nuestro segundo bloque la parte de la ovulación, que los ovarios, gracias a la influjo hormonal, lo que van a permitir es el desarrollo de los folículos, que son las zonas donde se desarrollan las células sexuales femeninas,
y finalmente cuando esté maduro va a liberar a esta célula sexual femenina que es el ovocito a través de la ovulación. Y estos folículos van a ser los productores de las hormonas femeninas. Entonces, cuando no hay esa ovulación, entonces ese folículo se va hinchando, se va llenando de líquido, de concentración, de lo que es la parte de la secreción de la parte glandular, y finalmente se va a formar ¿qué? Se va a formar el quiste. Entonces, el quiste, en caso de los ovarios, es por un trastorno en la ovulación que ha conllevado a que no se reviente ese folículo y libere el ovocito, y se va en este punto aumentando de tamaño. Nuestro segundo término, trastorno hormonal. ¿Qué es el trastorno hormonal? Bueno, hablemos de que las mujeres, desde que empieza la menarquia, que es la primera regla, hasta la menopausia, que es la última regla, es decir, menausia, lo que es menopausia, última regla, menarquia, primera regla. Entonces, todo ese lapso, las mujeres van a experimentar algo que se conoce como el ciclo sexual femenino, el ciclo menstrual. El ciclo menstrual es una condición fisiológica, es decir, que toda mujer va a experimentar. El ciclo sexual femenino, el ciclo menstrual, es un proceso mediante el cual la mujer se encuentra en la capacidad de dar origen a un nuevo ser, en la capacidad de salir embarazada. Entonces, es un punto muy importante entender. Obviamente que por conceptos sociales, por conceptos éticos, por conceptos actuales, las mujeres obviamente se estima que se hagan embarazadas cuando cumplan la mayoría de edad. Porque si bien es cierto, fisiológicamente una mujer, y hemos visto lamentablemente casos en donde niñas han tenido relaciones o sobre todo han sido violadas y han podido ser mamás. Entonces, si bien es cierto, sus organismos ya están desarrollados para ser mamá, la parte mental, la parte del desarrollo cognitivo no está adecuado para ser todavía una mujer a esa edad mamá. Es por eso que socialmente se estima de que generalmente la mujer sea mamá pasando la mayoría de edad. Pero fisiológicamente podrían salir embarazadas, y hemos visto los casos mucho más jóvenes. Bueno, entonces, cuando sucede esta parte del ciclo hormonal, del ciclo menstrual, es lo fisiológico, es lo normal que debe suceder. Cuando vemos alteración, es decir, o la mujer no regla, o la mujer regla 2 veces al mes, o la mujer está irregular, o la mujer cursa con mucho dolor cuando menstrua, o con mucho sangrado, es decir, dismenorrea, lo que es la parte de menometorragia, que son términos médicos. Entonces, ahí hablamos de un trastorno hormonal. Entonces, ¿qué es el trastorno hormonal? Es toda situación anómala durante el ciclo menstrual. O no regla, o regla mucho, o regla irregular. Entonces, todas esas situaciones están englobadas dentro de lo que es trastorno hormonal. ¿Y qué provoca el trastorno hormonal? Generalmente hemos dicho que el trastorno hormonal se debe a problemas en los ovarios. Los ovarios causan alteración en la producción de hormonas. Esta producción de hormonas alteradas va a causar lo que se conoce como el trastorno hormonal. Bueno, otro término, infertilidad. ¿Qué es infertilidad? Infertilidad significa la incapacidad, la dificultad para poder gestar, para poder, tener el producto de la fertilización, de lo que es la parte de la fecundación, y poder dar a luz un hijo. La infertilidad significa que la mujer no tiene, o el hombre, ojo, mujer u hombre, pero obviamente que el día de hoy estamos hablando sobre lo que es el síndrome del ovario poliquístico y nos estamos solo mencionando hacia las mujeres. Pero la infertilidad también puede ser por causa del varón. Entonces también es muy importante analizar eso. Pero dejando de lado lo que es el varón, centrándonos en la mujer, entonces la infertilidad femenina significa la incapacidad de esa mujer de poder salir embarazada. Entonces, una de las causas que puede ser reversible y que puede ser manejada es este problema que es el síndrome del ovario poliquístico. Entonces, generalmente, tratando de regular la parte de la influencia hormonal en la mujer, se puede conseguir que la mujer termine finalmente saliendo embarazada y de esa manera desarrolle uno de sus sueños que pueda tener, que es ser mamá. Entonces, es muy importante, que es una de las causas. Obviamente que no es la única causa. La infertilidad no tiene como única causa lo que es el síndrome de ovario poliquístico, porque hay otras causas que tienen que ser analizadas. Puede haber una disgenesia, puede haber lo que es una mujer tuvo un antecedente de un aborto, una sinegia, que es una cicatrización a nivel de las trompas que no permite que pase el óvulo. Entonces puede haber varias causas
que pueden conllevar hacia lo que es infertilidad. Por eso es muy importante analizar. El otro término, estrógenos. ¿Qué son los estrógenos? Bueno, los estrógenos son las hormonas sexuales femeninas. Son las hormonas que se secretan al comienzo del ciclo menstrual. Permite el desarrollo del endometrio, que se prepara para el embarazo. Permite lo que es el desarrollo del óvulo. Y a su vez esto va produciendo también la liberación de estrógenos. Entonces es muy importante entender que los estrógenos estimulan su acción más importante es estimular a las células del aparato genital femenino. Luego tenemos la progesterona. La progesterona es otra hormona, su nombre viene de progestación, es decir, que estimula la gestación. Cuando la mujer ha salido embarazada, automáticamente se bloquea lo que es la ovulación, porque si no la mujer perdería al bebé y se va estimulando a nivel de la producción de los folículos rotos donde tuvo en la célula sexual femenina que se llama el ovocito, se van formando ahí los cuerpos amarillos y estos cuerpos amarillos son los que secretan la progesterona que va a permitir de que el embrión, como vimos en la fase 2 o en nuestro segundo bloque, vaya desarrollándose hasta formar un nuevo ser. Entonces todo esto se da gracias a la progesterona. Obviamente que la progesterona cumple un tiempo de vida determinado. Después, ¿quién va a mantener al bebé? Va a mantenerlo prácticamente sus mismas producciones hormonales que el bebé tiene, que va a ir bloqueando la parte de la acción de los estrógenos que permitirían de que la mamá en este caso aborte al bebé. Entonces la progesterona es el segundo grupo de hormonas que se puede caracterizar a las mujeres. Obviamente tanto hombres y mujeres secretan estrógenos y progesterona. A nivel de los hombres es a nivel de la glándula suprarrenal, pero es metabolizado en el hígado, por eso no da manifestaciones de feminización en el hombre, al menos que tenga alteración a nivel del hígado, como los cirróticos, o que tengan alguna lesión a nivel de la suprarrenal. Bueno, y como último término tenemos a lo que es la hipófisis. Mencionamos en un bloque anterior, en lo que es la parte de un programa anterior, que la hipófisis es la central donde se regula todas las partes de las hormonas. Entonces la hipófisis es la glándula principal que se encuentra a nivel de la silla turca, eso es en nuestros cerebros, y cuya función principal es la de regular todo lo que es el sistema endocrino, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Estamos hablando sobre lo que es el síndrome del ovario poliquístico. Los invito a una pausa y tras la pausa estaremos con nuestro último bloque para responder algunas de las preguntas que nos están haciendo. Nuevamente sigan escribiéndonos a través de redes sociales, a través de Facebook, a través del YouTube, donde nosotros vamos a leer sus mensajes y vamos a ir respondiéndolos en el transcurso de este programa y los demás programas. Bueno, nuevamente un gusto estar con ustedes. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Estamos en la Hora Médica por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Hola amigos de Epistre TV, soy Martina Gómez y los invito a seguirme los días viernes a las 5 de la tarde en Ponte Guapa. Un espacio para que ustedes aprendan sobre las últimas tendencias en belleza, en estética facial, corporal y sobre todo para que aprendan a conquistar la longevidad. Y como siempre en Epistre TV, una nueva forma de ver televisión. Bueno, estamos de vuelta, gracias por su presencia y estamos ya en nuestro cuarto y último bloque del programa del día de hoy. Como hemos podido entender, la poliquistosis ovárica es un problema muy importante asociado ¿con qué? Asociado con el trastorno menstrual. Y para eso tenemos acá algunas preguntas que las personas nos están haciendo en las redes sociales y queremos responder y aprovechar el momento para que ustedes tengan con conocimientos claros cuál es la medida a adoptar con este problema. Bueno, nos hacen la pregunta, doctor, buenas tardes. Queremos preguntarle si es de problema grave el tener un trastorno menstrual. Soy una mujer de 22 años y quería saber sobre ello. ¿Podría tener poliquistosis ovárica? Nos escriben desde Chile. Muy bien. Bueno, es una pregunta muy importante y voy a aprovechar este cuarto bloque para poder responderla. Nos hace la pregunta si el trastorno hormonal es peligroso, si solo se debe a la poliquistosis ovárica. Y lo que quiero yo hacer entender
es de que el trastorno menstrual en una mujer joven, si bien es cierto, puede ser por causa de la poliquistosis ovárica, también hay que tener en cuenta que el cáncer de ovario, sobre todo el cáncer de ovario de células germinales, se presentan en mujeres jóvenes y muchas veces la manifestación es a través de un trastorno menstrual. Entonces, mi recomendación a esta persona que nos escribe es que tenemos que hacer estudios. Si bien es cierto, el trastorno hormonal puede ser debido a este problema que hemos aprendido el día de hoy, que es un problema en sí benigno, que el manejo es a través de una regulación hormonal, a través de anticonceptivos orales, pero también debemos entender que no podemos decir, como es una mujer joven y como tiene trastorno menstrual, correcto, el diagnóstico es poliquistosis ovárica. No, porque el cáncer de ovario se manifiesta con trastorno hormonal. Porque se presenta una tumoración sólida a nivel de los ovarios, va reemplazando el tejido normal, el ovario no produce hormonas que produce como son el estrógeno y la progesterona y por lo tanto esto va a traer un trastorno menstrual. Entonces, la respuesta a la pregunta que nos hacen es no todo ovario poliquístico es la única causa de pensar en un trastorno menstrual. Tenemos que tener en cuenta que patologías como, sobre todo, algunas infecciones y, lo más importante, el cáncer de ovario son manifestaciones con el trastorno hormonal que podrían cursar estas patologías. Y lamentablemente el manejo de un cáncer de ovario a una poliquistosis ovárica no es el mismo. Y tampoco el pronóstico. Obviamente que va a tener un peor pronóstico un cáncer ovario que una poliquistosis ovárica. Es por eso muy importante hacer un diagnóstico a tiempo. Muy bien, nos hacen otra pregunta. Doctor, ¿la poliquistosis ovárica está asociado con infertilidad? Bueno, es un punto muy importante y gracias por la pregunta. Hemos entendido a través del programa del día de hoy, en donde sobre todo los ovarios producen algo muy importante como son las hormonas femeninas. Los ovarios son glándulas, son las gónadas femeninas y su función principal es producir hormonas. ¿Y para qué produce hormonas? La función principal de estas hormonas va a ser permitir de que, en este caso la mujer, cuando llegue a la edad fértil, pueda ser mamá. Pero si hay un trastorno hormonal, si los ovarios no producen la cantidad de estrógenos que deben producir y no producen la cantidad de progesterona, entonces por lo tanto la mujer no va a poder tener la concepción, que es un proceso fisiológico que se da cuando tanto hombre y mujer tienen o desean tener un hijo. Entonces el punto está en que si las hormonas no están trabajando de manera adecuada, lamentablemente va a pasar de que no se va a dar la fertilidad, no se va a dar la fecundación, porque probablemente se pueda dar la fecundación, pero si las hormonas no están regulando adecuadamente la parte de preparar a la mujer para que pueda ser mamá, probablemente termine esta fecundación en un aborto, porque si bien es cierto, el hombre y la mujer tienen intimidad. A través de ello, el hombre con los espermatozoides une al óvulo de la mujer y da lo que es el nuevo ser. Se hace la fecundación. Esto generalmente sucede a nivel de la trompa uterina. Entonces, este nuevo ser va a migrar por la trompa uterina hasta el útero. Y en el útero tiene que tener la condición adecuada para que se pueda implantar. Pero si la parte hormonal no ha preparado a ese útero, no ha preparado ese endometrio, por lo tanto no se va a implantar. Y si no se implanta, se va a perder. Y eso se conoce como un aborto. Entonces, muchas veces, la parte del trastorno hormonal que ocasiona el síndrome de ovario poliquístico va a conllevar ¿a qué? Va a conllevar a pérdida de lo que es la parte de la fecundación, abortos espontáneos. Probablemente la mujer no se da cuenta que estaba embarazada y probablemente va a pensar que es una regla, pero eso va a ser quizás al primer, segundo, tercer mes. ¿Qué pasa cuando pasan 3, 4 años y la mujer no puede salir embarazada? Entonces, una de las causas que tenemos que tomar en cuenta es que probablemente esa mujer esté cursando con un síndrome de ovario poliquístico y esto está causando en este caso la manifestación de infertilidad que no le está permitiendo ser mamá. Entonces, es muy importante
Tener en cuenta esto, que el ovario poliquístico no solo termina en trastorno hormonal o trastorno menstrual, sino también puede conllevar ¿a qué? A infertilidad. Un tema muy importante que probablemente a ninguna mujer que quiera ser mamá le va a parecer bastante bien. Entonces, hagamos un control, hagamos un manejo adecuado a tiempo. Pregunta final. ¿El síndrome de ovario poliquístico es sinónimo de cáncer? Bueno, y respondimos la primera pregunta. Hemos visto de que muchas veces el cáncer de ovario en mujeres jóvenes se puede manifestar como un síndrome de ovario poliquístico. No necesariamente el síndrome de ovario poliquístico o el trastorno hormonal signifique cáncer. Ahora, que los quistes de ovario se conlleven a cáncer tampoco es. El cáncer de ovario no es un factor de riesgo, el quiste o la poliquistosis ovárica. Pero sin embargo, esto sí requiere manejo y estudio exhaustivo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es una enfermedad de poliquistosis ovárica podría estar oculto un cáncer de ovario y el punto importante es hacer un diagnóstico a tiempo para evitar que la lesión sea más avanzada y no podamos hacer algo. Recordemos, muy importante, hace un par de semanas atrás una actriz famosa de México falleció, perdió la batalla contra el cáncer de ovario. Entonces es por eso muy importante entender que el cáncer de ovario, dentro de los tipos de cáncer ginecológico, es uno de los tipos de cáncer que tiene más letalidad. ¿Qué significa? Que está asociado a mucha mortalidad. Y esto va a depender del diagnóstico tardío. Entonces, aprendamos que el tema del día de hoy es que si bien es cierto, el ovario poliquístico va a llevar a un trastorno hormonal, no siempre todo trastorno hormonal es debido a un ovario poliquístico, porque podría estar oculto un cáncer de ovario. Y esto es muy importante, tener la acuciosidad para poder hacer el diagnóstico. Bueno, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Hemos hoy día hablado de un tema importante, sobre todo para las mujeres, como es el síndrome de ovario poliquístico. Hemos aprendido la parte de la fisiología, la anatomía y lo más importante, tomar en cuenta cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta con este diagnóstico. Nuevamente estoy muy contento de estar con ustedes. No olviden escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos a través de la página, la fanpage de lo que es Epistre TV. Nos pueden encontrar también en la fanpage de Chequéate, que es CHSKEATE. Descarguen el aplicativo de Chequéate. Es un aplicativo que está, en este caso, destinado para hacer un diagnóstico precoz a través de información como la edad, el género, los antecedentes familiares. Usted va a poder saber cuáles son sus riesgos de enfermedad y de esta manera va a hacer un diagnóstico a tiempo. Los invito también a que puedan adquirir el libro Cáncer, el enemigo oculto, un libro de lenguaje sencillo en donde aprenderemos cuál es la historia del cáncer y en qué estamos fallando. Estoy muy pronto de publicar mi segundo libro, que también estaré compartiendo con ustedes. Ha sido un placer nuevamente estar con ustedes y los espero para la próxima semana para poder hablar un tema también importante. No duden en escribirnos, pueden seguirnos también en YouTube. Me encuentran como Dr. Luis Pacora Camargo o en Instagram, que estoy con la cuenta de @dr_Luis Pacora. Nuevamente, un gusto y estamos en la próxima semana, porque estamos en la hora médica por Epistre TV, una nueva forma de ver televisión.